Estimados amigos, me alegra verlos en mi canal. Hoy les espera una historia con una introducción suave y un remolino vertiginoso. De eventos hacia el final, un simple triángulo amoroso puede abrir la caja de Pandora en personajes de quienes no lo esperarías en absoluto. Que disfruten la lectura. Capítulo 1. Huellas negras en la nieve blanca. Ricardo Mendoza nunca pensó que su vida daría un giro tan drástico. A los 38 años, después de 10 años comandando fuerzas especiales de montaña y ser herido en Afganistán, invirtió su compensación militar en un resort de esquí en Colorado. Su esposa Samantha, de 32 años, a quien una vez rescató durante una tormenta de nieve, se encargaba de las finanzas. Todo iba perfectamente hasta que apareció en el resort Brian Cooper. La mañana en el resort de esquí, Cumbre Norte, comenzó con la reunión habitual. Ricardo estaba de pie frente al equipo, apoyándose en su bastón, su vieja herida en la rodilla se hacía notar en el clima frío. Nunca se permitía mostrar debilidad ante sus subordinados, pero hoy algo andaba mal. Quizás era la forma en que su esposa Samantha miraba al nuevo instructor de deportes extremos. En una semana inauguramos el nuevo teleférico. Ricardo recorrió con la mirada a los presentes. Esta es nuestra oportunidad de llevar el resort a un nuevo nivel. La inspección de seguridad debe ser perfecta. Para esto, hemos contratado a un sólido experto. Permítanme presentarles a Brian Cooper. Brian Cooper, apoyado contra la pared, sonrió con su característica sonrisa encantadora. 3 semanas atrás había aparecido en el resort con brillantes recomendaciones y en este tiempo había conseguido encantar a todo el personal, especialmente a la parte femenina. Tengo algunas propuestas para mejorar el sistema de seguridad. La voz de Brian sonaba segura y profesional. He estudiado los esquemas y he encontrado algunos puntos débiles que deberían revisarse. Samantha inmediatamente apoyó su idea. Creo que ganamos mucho al tener en nuestro equipo a un especialista tan fuerte y una persona con un gran corazón. Brian tiene mucha experiencia trabajando en grandes resorts. Ricardo notó cómo ella jugaba nerviosamente con su anillo de bodas, un hábito que había aparecido en las últimas semanas. Después de la reunión, Ricardo partió para su recorrido diario por el territorio. La nieve fresca crujía bajo sus botas mientras subía hacia el chalet Nido del Águila, una cabaña cerrada para la temporada de invierno en la sección más difícil de la pista. Fue precisamente aquí donde, 5 años atrás, encontró a Samantha perdida, entonces una joven asustada que había perdido su camino en medio de una ventisca. De repente se detuvo. En la nieve virgen se distinguían claramente huellas, femeninas y masculinas. Conducían a la entrada de servicio del chalet. Ricardo frunció el ceño. Actualmente esta parte del resort estaba cerrada a las visitas. Se movió silenciosamente siguiendo las huellas y pronto escuchó voces amortiguadas que provenían de una ventana entreabierta. ¿Qué va? Ricardo no sospechará nada. Era la voz de Samantha, pero de alguna manera diferente, juguetona y seductora. Está demasiado inmerso en su resort para notar lo obvio. Cuando está ocupado con sus asuntos, se vuelve ciego como un topo. Y ahora es justo ese momento. Ha invertido mucho dinero en esta renovación. Y los documentos del seguro, la voz ronca de Brian, necesitamos su firma. No te preocupes, cariño. Llevo 5 años manejando todas las finanzas. Firmará sin mirar, está acostumbrado a confiar en mí en estos asuntos. El sonido de un beso, el roce de la ropa, una risa ahogada. Ricardo se alejó de la ventana, sintiendo crecer en su interior una fría furia, pero 10 años en las fuerzas especiales le habían enseñado lo principal, nunca actuar movido por las emociones. Se retiró silenciosamente del chalet y se dirigió a su oficina. Era hora de indagar más profundamente. Antes de dar un golpe, hay que realizar un reconocimiento. Por la noche, Samantha organizó una cena romántica. Estaba particularmente animada, hablando sobre nuevas ideas para desarrollar el resort. A la luz de las velas, su rostro parecía tan familiar y al mismo tiempo completamente extraño. Brian simplemente energiza a todo nuestro equipo. Ha propuesto un concepto impresionante para el nuevo teleférico. Hablaba rápidamente, como si temiera ser interrumpida. Y tiene excelentes contactos en compañías de seguros. Podríamos ampliar considerablemente nuestra cobertura y al mismo tiempo protegernos de problemas imprevistos. Ricardo sorbía lentamente su whisky, observando a su esbelta esposa por encima del vaso. Sí, Brian parece muy competente. Hizo una pausa deliberada. Bien, encárguense juntos del seguro también. Confío en tu elección. Samantha se iluminó, pero en su sonrisa destelló algo depredador. ¿O era su imaginación? Altas horas de la noche, cuando la casa quedó en silencio, Ricardo estaba sentado en su estudio, con los documentos de Brian Cooper desplegados ante él. Algo en su currículum no cuadraba.
Pequeñas inconsistencias, imperceptibles para una persona común, pero evidentes para alguien que había verificado expedientes personales durante 10 años antes de operaciones especiales. Sacó su teléfono y marcó el número de un viejo amigo de inteligencia militar. Hola, Mike. ¿Recuerdas que dijiste que podía contactarte en cualquier momento? Necesito información sobre alguien, Brian Cooper. Me interesa especialmente su trabajo en otros resorts de esquí, quizás ya se haya dado a conocer en algún lugar. Afuera aullaba la ventisca, borrando las huellas en la nieve, pero hay huellas que ni siquiera la nevada más fuerte puede ocultar. Capítulo 2. Un pasado oscuro. La llamada telefónica despertó a Ricardo a las 3 de la madrugada. En la pantalla apareció el nombre de Mike Donovan, su viejo amigo de inteligencia militar. A esa hora no se comparten buenas noticias. Ricardo, ¿estás sentado? Si no, siéntate, las noticias son pésimas. La voz de Mike sonaba tensa. Lo que encontré sobre tu Brian Cooper es peor que aquel lío en Kandahar. Ricardo encendió silenciosamente la lámpara de mesa, tratando de no despertar a Samantha en la habitación contigua. Su mano se dirigió hacia un vaso de whisky, un viejo hábito de sus días de servicio, cuando las malas noticias eran parte del trabajo. En los últimos 5 años, 4 resorts de esquí declararon bancarrota después de trágicos accidentes con víctimas mortales. Las aseguradoras exprimieron a los propietarios hasta el último centavo. Compensaciones, pagos a familiares, demandas interminables. ¿Y sabes qué encontré en común entre todos los casos? Cierto ingeniero y especialista que aparecía unos meses antes de cada incidente. Los nombres son diferentes, pero los métodos, Ricardo sintió que se le helaba la espalda. Recordó la conversación que escuchó ayer en el chalet. Seguro, documentos, todo comenzaba a formar una terrible imagen. Te estoy enviando los archivos, continuó Mike, y algo más. Tu Cooper es ex-militar, pero no un simple soldado. Sirvió en la compañía militar privada Hielo Negro. ¿Has oído hablar de ella? Ricardo había oído. Circulaban rumores muy desagradables sobre esa empresa. Operaciones sucias, asesinatos por encargo, actividades subversivas. Todo aquello que le daba náuseas incluso en sus días más duros en las fuerzas especiales. Gracias, amigo, Ricardo se frotó las sienes, te debo una, estaré alerta. Ten cuidado, esos tipos de Hielo Negro están locos. Para ellos, la vida humana no vale nada. Trabajan por encargo, la tajada de los seguros es enorme, no se detendrán ante nada. La mañana amaneció clara y helada. El resort se preparaba para la inauguración ceremonial del nuevo teleférico. Por todas partes se movían trabajadores colgando pancartas festivas. Brian, impecable como siempre en su uniforme de instructor, dirigía la preparación de las exhibiciones. Oh, Ricardo, saludó amistosamente con la mano. ¿Quieres echar un vistazo al programa de inauguración? He preparado algo especial. Ricardo lo miraba ahora con nuevos ojos. Veía detrás de la sonrisa amistosa la mueca depredadora de un asesino profesional y un canalla. Detrás de los movimientos ligeros, años de entrenamiento no en un gimnasio, sino en campos de entrenamiento de mercenarios. Claro, amigo, muéstrame. Ya estoy demasiado viejo para todas estas novedades en el mundo del entretenimiento. Ricardo se obligó a sonreír. El juego había comenzado y debía interpretar su papel a la perfección. Brian desplegó los planes sobre el capó de una motonieve. Sus dedos, Ricardo solo ahora notó los callos característicos del trabajo con armas, revoloteaban sobre los esquemas de las pistas. Aquí haremos el espectáculo principal, un tramo difícil, pero eso solo añadirá espectacularidad. Invitaremos a la prensa, inversores, será inolvidable. No lo dudo, murmuró Ricardo, notando cómo Brian destacaba especialmente el tramo junto a una grieta, el lugar más peligroso de toda la pendiente. Al mediodía, el resort zumbaba como un avispero alterado. El personal estaba encantado con el carismático Brian, quien parecía estar en todas partes e infundía vida a los procesos de trabajo. Bromeaba con los instructores, daba valiosos consejos a los técnicos, encantaba a los administradores. Es simplemente increíble, gorjeaba una joven empleada de recepción, tan profesional y se lleva tan bien con la gente, parece que no está casado, lo sabes por casualidad. No tengo idea, mija, si es todo un profesional. Ricardo se tragó una amarga sonrisa, un asesino y estafador profesional. Después del almuerzo, notó cómo Samantha entraba en el departamento técnico. 15 minutos después salió Brian, guardando despreocupadamente unos papeles en el bolsillo interior de su chaqueta. Ricardo se deslizó discretamente dentro del recinto. Samantha estaba junto a la fotocopiadora, recogiendo documentos desplegados, pólizas de seguro, especificaciones técnicas, esquemas de sistemas de emergencia. Sus mejillas estaban encendidas y sus manos temblaban ligeramente.
Oh, cariño, se sobresaltó al ver a su marido. Me asustaste, solo estoy preparando documentos para la compañía de seguros. Brian sugirió actualizar nuestras pólizas antes de la apertura de la nueva pista. Ya sabes, cualquier cosa puede pasar. Es mejor que nos cubramos por todos lados. Pero, por supuesto, estoy segura de que todo saldrá bien, porque tendríamos problemas innecesarios, ¿verdad? Sensato, asintió Ricardo. La seguridad es lo primero. Haces bien en revisar estos papeles. Los errores en ellos podrían costarnos el negocio. Por la noche se deslizó nuevamente en el departamento técnico. En el cesto de basura encontró planos arrugados del teleférico con algunas anotaciones. Ricardo alisó una de las hojas. Le llamaron la atención unas cruces rojas en las sujeciones nodales, como si alguien estuviera calculando las cargas máximas en los puntos más débiles de la estructura. Interesante. El bar Leopardo de las Nieves era el lugar favorito de descanso del personal técnico del resort. Ricardo se sentó en la barra, fingiendo estar completamente absorto en su vaso. En la mesa contigua, los mecánicos discutían sobre la próxima inauguración. «Qué extrañas son estas nuevas exigencias», rezongaba Steve, el mecánico jefe. «En 15 años de trabajo es la primera vez que veo algo así. Aflojar la tensión de los cables en un 10% es una estupidez. Dice que esto permitirá aumentar la capacidad del teleférico en un 50%, pero es peligroso», intenté objetar. «Cállate», lo interrumpió su compañero. «El jefe confía en este cooper. Significa que sabe lo que hace. Nuestro asunto es pequeño, hacemos lo que nos dicen». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cables aflojados, un tramo difícil de la pista, una multitud de gente en la inauguración, seguro. El cuadro que se formaba era tan terrible que incluso su corazón, templado en batallas, se encogió. En ese momento, Brian entró en el bar. No estaba solo, lo acompañaba Samantha, riéndose de alguna broma suya. No notaron a Ricardo en la penumbra del bar, ocupando una mesa en un rincón apartado. Ricardo observaba cómo su esposa se inclinaba hacia el asesino, cómo su mano se posaba sobre la de él, cómo susurraban algo, mirando periódicamente a su alrededor. Desde fuera parecían una pareja de tórtolos, pero Ricardo sabía, estaba mirando a dos buitres planeando aprovecharse de la carroña. 4 resorts arruinados, decenas de vidas destrozadas, personas que quedaron discapacitadas debido a fallos técnicos. Y eso era solo lo que Mike había logrado encontrar. ¿Cuántos asuntos oscuros más tendría en su haber el sonriente instructor y sus cómplices? El teléfono en su bolsillo vibró. Llegó un mensaje de Mike. «Encontré algo más. ¿Recuerdas aquel caso en Suiza hace 2 años? Parece que tu tipo tuvo relación directa con eso. El seguro entonces fue de 40 millones». Capítulo 3. Juego de confianza. Después de hablar con Mike, el sueño no llegaba. Ricardo estaba sentado en su estudio, girando en su mano un vaso de whisky que no había tocado. Sobre la mesa yacía su foto de boda, esa donde Samantha lo mira con tal adoración que se corta la respiración. Recordaba ese día hasta el más mínimo detalle, cómo temblaban sus manos cuando pronunciaba sus votos, cómo olía su cabello a frescura invernal y flores de montaña, cómo sus labios susurraban «te amo». Ahora esos mismos labios susurraban palabras de amor a otro. «Que me perdí», su voz sonó inesperadamente ronca en el silencio del estudio. «Cuando te perdí, Samantha, que te impulsa amor o dinero, o amor al dinero». Desde el dormitorio se escuchaba su respiración acompasada. Dormía tranquilamente, demasiado tranquilamente para alguien cuyo corazón se desgarraba entre 2 hombres. Mike había dicho que en cada estafa de Brian había una mujer enamorada que se convertía en un peón en su juego. La reunión matutina comenzó exactamente a las 9. Ricardo observaba cómo Brian, impecable en su uniforme de instructor, desplegaba los planos del nuevo sistema de seguridad. Sus movimientos eran precisos, como los de un bailarín o un luchador. Samantha estaba sentada un poco apartada, con una pierna cruzada sobre la otra, mordisqueando la punta de un lápiz, un viejo hábito que aparecía en momentos de nerviosismo. Como pueden ver, Brian hablaba suave pero firmemente, el nuevo sistema tiene en cuenta todas las peculiaridades del relieve montañoso. Reduciremos significativamente los riesgos en cualquier condición climática. Será súper seguro. «Impresionante», suspiró Samantha, y en su voz sonó esa misma admiración que una vez estuvo destinada solo a Ricardo. «¿Verdad, cariño?» Ricardo se levantó lentamente de su asiento. El dolor en su rodilla volvió a hacerse notar, una señal segura de que estaba a punto de hacer algo peligroso. «Tan impresionante», permitió que una sonrisa sincera tocara sus labios, «que creo que Brian debería ir contigo a Denver, querida. Me ayudarás con los detalles técnicos de la presentación, ¿verdad?» El silencio en la sala se hizo palpable. Samantha y Brian intercambiaron miradas rápidas, en sus ojos se leía una mezcla de sorpresa y alegría mal disimulada.
¿Estás seguro? Samantha intentaba mantener un tono profesional, pero su voz traicioneramente tembló. Podría arreglármela sola, por supuesto, pero si insistes. Claro que podrías. Ricardo se acercó a su esposa, cojeando ligeramente. Pero este es el proyecto de Brian. Nadie mejor que él puede explicar todos los matices técnicos a esos ratones de biblioteca de la aseguradora. Además, apretó alentadoramente su hombro, será más fácil convencer a la compañía de seguros juntos. Tu belleza y encanto más el cerebro de Brian, una garantía de éxito. Confío en ustedes. Yo, con gusto ayudaré, por supuesto, tengo muchas cosas que hacer aquí, pero, está bien, ayudaré. Brian trataba de hablar con calma, pero en sus ojos brilló algo parecido al triunfo. Si Samantha no tiene inconveniente. Claro que no lo tiene, Ricardo sonrió aún más ampliamente. ¿Verdad, querida? Cuando todos se dispersaron, Samantha se quedó. Sus manos temblaban cuando se acercó a su marido. Ricardo, si piensas algo entonces, comenzó, pero él la interrumpió atrayéndola hacia sí. Todo está bien, cariño, no pienso nada. Confío plenamente en ti y en Brian también, son un equipo excelente. De verdad, ven aquí, cariño. Ella se estremeció en sus brazos y por un momento le pareció que quería decir algo, pero el momento pasó y Samantha salió silenciosamente de la oficina. Todo el día Ricardo observó cómo se preparaban para el viaje. Sus miradas inquietas, toques casuales, conversaciones tranquilas en un rincón, todo esto contaba la historia no de una conspiración criminal, sino de una pasión desesperada y ciega. O no, él veía cómo Samantha se inclinaba hacia Brian, como una flor hacia el sol, como sus ojos se iluminaban con cada aparición suya, como inhalaba furtivamente su aroma cuando él se inclinaba sobre los. Por la noche, cuando ambos se habían ido a empacar para el viaje de mañana, Ricardo escuchó un timbre. El teléfono vibró, un mensaje de un informante de la compañía de seguros hizo que su corazón se contrajera. Samantha había modificado recientemente las condiciones del seguro. En caso de un accidente con víctimas humanas, toda la compensación, $50 millones, debía serle pagada directamente a ella. Dios mío, Samantha, murmuró Ricardo, mirando las montañas nocturnas, ¿en qué te ha permitido meterte? La llamada de Mike sonó como el último clavo en el ataúd. Ricardo, encontré algo interesante. En cada una de sus estafas había una mujer enamorada. ¿Adivinas qué les pasó? Ricardo lo sabía. O él sabía demasiado bien qué ocurre con los peones cuando dejan de ser útiles. Pero ahora tenía una ventaja, un día entero para estudiar todos los detalles de la catástrofe que se estaba preparando, mientras esos dos estarían en Denver, pensando que lo habían superado. Capítulo 4. La trampa. Ricardo estaba de pie junto a la ventana panorámica de su oficina, observando cómo el Lexus plateado de Samantha desaparecía tras una curva del camino serpenteante. Su esposa y Brian se dirigían a Denver para la reunión con la compañía de seguros. 36 horas, ese era el tiempo que tenía para descubrir su plan. Precisamente para esto les había propuesto ir juntos. Bueno, juguemos al detective, murmuró para sí mismo, dirigiéndose al departamento técnico. En el edificio vacío, sus pasos resonaban contra las paredes donde colgaban fotografías de esquiadores felices. Era curioso cómo un lugar que había creado para la alegría de la gente se había convertido rápidamente en el escenario para los planes oscuros de alguien. En la oficina de Brian reinaba un orden perfecto, todas las carpetas ordenadas alfabéticamente, ni una mota de polvo en el escritorio. Ricardo sonrió irónicamente. Los hábitos militares son inerradicables. Él mismo era igual 7 años después de su retiro y todavía doblaba los calcetines según las normas. Las nuevas especificaciones de seguridad estaban en una carpeta azul con grabados dorados. Mientras Ricardo hojeaba las páginas, su mirada profesional captaba detalles que formaban un cuadro aterrador. Brian era condenadamente bueno, cada cambio parecía absolutamente lógico, cada modificación tenía una justificación técnica impecable. Hijo de puta, Ricardo silbó examinando los esquemas con una lupa. Eres todo un artista, un maldito Beethoven. El plan era impecable. El accidente debía parecer resultado de una trágica casualidad, pero lo que más sorprendió a Ricardo fue el lugar del incidente cuidadosamente calculado para minimizar las posibles víctimas. Brian no quería sangre, solo quería el dinero. Bastaba con un par de turistas cuyo peso no soportara un tramo sobre el precipicio y el asunto estaría hecho. Las siguientes horas Ricardo las pasó en la estación superior del teleférico. El viento penetrante calaba hasta los huesos, pero metódicamente comprobó cada nudo, cada sujeción. Cuando encontró el punto crítico, el lugar donde las sujeciones modificadas no resistirían cierta combinación de carga y viento, lo invadió una aguda sensación de déjà vu. Así había sido en Afganistán, cuando descubrió un puente minado un día antes del paso planificado.
La historia se repite, murmuró, fotografiando los nudos de sujeción, solo que ahora el enemigo no se esconde en las montañas, duerme con mi esposa. Al regresar a la oficina, descubrió que Samantha, en su prisa, había olvidado cerrar su sesión de correo electrónico en la computadora de casa. Dejando de lado las falsas cortesías, Ricardo se sentó a leer su correspondencia. Los correos en la carpeta personal le abrieron los ojos sobre la verdadera magnitud de la traición. Querida mamá, siempre me dijiste que merecía algo mejor, que estaba perdiendo mis mejores años con este soldadote. Por fin entendí lo que querías decir. Después de todo lo que va a pasar pronto, podré comenzar una nueva vida. Parecerá un accidente, ocurren a menudo en las montañas. Ricardo perderá su negocio y ni siquiera entenderá que Brian lo engañó como a un tonto. A propósito, sobre Brian, me ofreció participar en este asunto y piensa que soy una rubia tonta. Y que así es, maldita suegra. La manzana no cae lejos del árbol, como sentía que la hija con la edad se volvía como ella. Ricardo se reclinó en la silla, sintiendo un extraño vacío. Su esposa resultó ser mucho más astuta de lo que suponía. Resulta que no fue Brian quien sedujo a su esposa, sino que ella misma planeaba utilizarlo sin que él lo supiera, para que luego él fuera completamente culpable de la tragedia, mientras ella salía beneficiada. A la noche siguiente, el todoterreno regresó de Denver. Samantha entró volando en la casa, radiante de éxito, con bolsas de tiendas caras. Brian la seguía, irradiando la tranquila confianza de un hombre que controla la situación. Ricardo, cariño, Samantha le dio un beso en la mejilla, que olía a un nuevo perfume. No te imaginas lo maravillosamente que salió todo. La compañía de seguros está encantada con nuestros planes de modernización. Brian es tan bueno. Estuvimos toda la noche antes de la reunión sudando juntos en el escritorio, revisando documentos. Todo salió sin contratiempos. Prácticamente nos rogaban que comenzáramos lo antes posible, añadió Brian, acomodándose en el sillón favorito de Ricardo. Nunca habían visto tal enfoque de seguridad. Claro, Ricardo sonrió sirviendo whisky en los vasos. A propósito de eso, de la seguridad, estaba pensando. ¿En qué, cariño? Samantha se quedó inmóvil junto a la barra de la cocina, y algo en su voz hizo que Ricardo se pusiera alerta. Mañana es el último día antes de la inauguración. Propongo que por la mañana recorramos los tres todo el trayecto del teleférico. Comprobaremos cada nudo, cada sujeción. Quiero estar seguro de la seguridad antes del lanzamiento. Nadie excepto nosotros, las personas más interesadas, lo hará mejor, ¿verdad? ¿Qué piensan al respecto? Se produjo un silencio sepulcral. Ricardo casi podía sentir físicamente cómo la tensión se espesaba en la habitación. Cariño, comenzó Samantha, pero Brian la interrumpió. Ricardo, tienes toda la razón. Aprecio mucho tu minuciosidad, pero seamos francos. Mañana es un día frenético. Un recorrido completo tomará unas 8 horas como mínimo, y todavía tenemos un montón de asuntos pendientes con documentos, verificación de sistemas de seguridad. Además, tu esposa y yo prácticamente no dormimos anoche. Entonces no completaremos todo el recorrido, Ricardo se encogió de hombros, pero al menos veamos la parte principal, aproximadamente hasta el tramo medio, ¿qué te parece? Brian se relajó casi imperceptiblemente. Sí, es razonable. Lo principal es comprobar el tramo principal. Allí está la mayor carga y el flujo de turistas. Acordado, Ricardo levantó su vaso en un brindis. Salimos a las 8 de la mañana, y no olviden el equipo completo, en las montañas hay que estar preparado para todo. Por supuesto, amor, Samantha sonrió, pero sus dedos, que aferraban la copa de vino, temblaban ligeramente. Como digas, querido. Cuando se retiraron a sus habitaciones, Ricardo permaneció largo rato junto a la ventana, mirando las cumbres nevadas. En algún lugar allí en las alturas lo esperaba el desenlace de esta historia, y sabía exactamente qué tramo del recorrido comprobarían mañana con especial atención. Capítulo 5. La trampa. Mañana los recibió con un viento penetrante y nubes bajas y pesadas. Ricardo estaba de pie al pie del teleférico, comprobando el equipo. Fijaciones de alpinismo, cables de seguridad, radios, todo como en los viejos tiempos en las fuerzas especiales de montaña. En el pecho llevaba discretamente sujeta una cámara GoPro, además de algo especial oculto en el bolsillo interior de su chaqueta. Un pequeño regalo que daría una gran sorpresa a la Amoro. Maldito frío, se estremeció mirando el termómetro. 15 bajo cero, el viento aumenta. Clima ideal para lo que había planeado. Samantha apareció primero, impecable en su traje de esquí de Bogner, con un maquillaje ligero, como si fuera una sesión fotográfica, no a una inspección técnica. Buenos días, cariño, le dio un beso en la mejilla. Dios, qué frío horrible, podemos posponer la inspección después de todo. ¿Tienes miedo de congelarte? Ricardo sonrió irónicamente. No te preocupes, pronto hará calor. ¿Qué quieres decir? Solo que el clima puede cambiar.
se encogió de hombros, observando cómo sus dedos temblaban nerviosamente en los mosquetones. Estoy aquí, Brian apareció inesperadamente, como siempre recogido y profesional. Comenzamos desde la estación inferior y subimos hasta el tramo medio y luego volvemos como acordamos. Por supuesto, Ricardo le dio una palmada en el hombro. Allí está lo más interesante. Notó cómo Samantha y Brian intercambiaron miradas, una mirada rápida y preocupada, como dos serpientes que sienten el peligro pero aún no entienden de dónde viene. La primera hora transcurrió en una verificación rutinaria. Brian disertaba sobre detalles técnicos con el aire de un profesor dando una conferencia. ¿Ven estas sujeciones? Las reforcé con tensores adicionales. Ahora ninguna tormenta es temible, aquí todo es seguro. Impresionante, asintió Ricardo, ¿y qué hay más adelante, después de la curva? Nada especial, respondió Brian demasiado rápido, configuración estándar. Aún así, comprobémoslo, Ricardo avanzó, ya que estamos aquí. Cariño, Samantha lo agarró por la manga. Quizás es suficiente por hoy, tengo frío, mis pies están helados, no querrás que me enferme. Aguanta, querida, queda muy poco. Metódicamente los condujo hacia el punto señalado. Allí donde, según los esquemas de Brian, se habían instalado sujeciones debilitadas, precisamente en el lugar donde el desnivel creaba la máxima carga en la estructura. ¿Saben qué es lo más importante en las montañas?, preguntó Ricardo como de pasada cuando se acercaron al lugar necesario. La capacidad de leer signos. El clima, la nieve, la gente, todo deja huellas, solo hay que saber notarlas. ¿A qué viene eso? En la voz de Brian apareció cautela. Nada, solo recordé. Por cierto, mira que es ese extraño nudo de sujeción, nunca había visto algo así. En ese momento se escuchó un estruendo ensordecedor. Un sonido similar a un trueno retumbó en eco por el cañón. Desde arriba cayeron fragmentos de hielo y pequeñas piedras. Brian evaluó instantáneamente la situación. Adelante la sección que él mismo había debilitado. Detrás, evidentemente, una avalancha repentina. Un segundo para reflexionar, la elección entre dos muertes. Por aquí, gritó señalando hacia adelante, aunque su corazón se encogió al entender, los está conduciendo directamente a donde él mismo había debilitado las sujeciones. Pero la avalancha parecía más aterradora. Su estruendo aumentaba y con él aumentaba el pánico. Ricardo, Dios mío, ¿a dónde debo correr? Samantha se agitaba entre los hombres, sus ojos dilatados de terror. Adelante, corre adelante. Brian la agarró del brazo, pero no para llevarla consigo. Al contrario, la empujó suavemente. Corre primero, yo iré detrás de ti. Samantha se lanzó hacia adelante por la estrecha plataforma. No sabía exactamente dónde estaba el eslabón débil en la ruta. A diferencia de Brian, quien, conteniendo la respiración, seguía cada uno de sus pasos. La estructura debería soportar el peso de una persona, lo había calculado todo cuando preparaba el accidente, pero no de dos. Cada paso de ella se traducía en una ligera vibración del metal, pero las sujeciones resistían. Brian, ella se volvió a mitad del tramo. ¿A qué esperas? Él vacilaba, temía acercarse demasiado a ella para no aumentar la carga. La nieve caía cada vez más fuerte, las piedras retumbaban contra las estructuras metálicas. No quedaba elección. Maldiciendo, Brian pisó la plataforma. El primer paso, el segundo, el metal bajo sus pies se hundió casi imperceptiblemente. Más rápido, en la voz de Samantha resonaba el pánico. Casi había llegado hasta ella cuando escuchó el primer crujido alarmante. Ese sonido de metal sobretensado que había imaginado tantas veces, planificando el accidente. La estructura no soportaba el peso de dos personas. «¡Maldición! ¡Atrás!», gritó, pero era demasiado tarde. El primer cable que se rompió fue el derecho, exactamente como había planeado en el cálculo del accidente. El canto metálico se interrumpió con un chasquido agudo. A continuación, sin soportar la carga duplicada, se partió el izquierdo. La plataforma se inclinó y en ese momento Brian comenzó a buscar a Ricardo. ¿Dónde estaba? Ahí estaba parado justo donde habían caído las primeras piedras. Por alguna razón no había corrido tras ellos, sino que estaba. «¡Oh, Dios mío, Ricardo, sálvame!», gritó Samantha agarrándose a un fragmento del pasamanos. El suelo desapareció bajo sus pies. Caían al abismo, y en esos segundos Brian comprendió la aterradora ironía de lo que ocurría. Había caído en su propia trampa, la víctima que debía traer millones resultó ser él mismo. Sería posible que Ricardo lo hubiera calculado todo igual de bien que él. Pero en lugar del impacto mortal contra las rocas, se escuchó el sonido de deslizamiento sobre la nieve. Acercándose al borde, Ricardo vio cómo los dos, enganchados con cables de seguridad a los restos de la estructura, rodaban por la empinada pendiente directamente hacia una oscura abertura en la roca, la entrada a una cueva de hielo natural. «Dios mío, no», el grito de Samantha se cortó cuando el flujo de nieve los arrastró hacia la oscuridad.
Ricardo conocía esta cueva, estaba marcada en todos los mapas como zona peligrosa. Una profunda grieta que se adentraba en ángulo en el espesor de la montaña. Lo suficientemente espaciosa para sobrevivir si caías en ella, pero demasiado traicionera y resbaladiza para salir sin ayuda. Ricardo descendió tranquilamente por la cuerda hasta una pequeña meseta en la entrada de la cueva. «Hey, ¿están vivos ahí, Samantha? ¿Estás bien, querida?», gritó hacia la oscuridad. «Sí, maldita sea», la voz de Brian sonaba apagada. «Samantha está aquí, parece ilesa. Sácanos de aquí, Ricardo. Hace un frío terrible, no aguantaremos mucho». «Ricardo, por favor», en la voz de Samantha resonaban lágrimas, pero ahora eran reales. «Está tan oscuro y frío, creo que no siento las piernas». «Ahora organizaré el rescate», gritó Ricardo retirándose del borde. «Me voy y volveré en unas horas con los rescatistas. Aguanten». En realidad, por supuesto, no se fue a ninguna parte. Se sentó cerca, escuchando cómo se desarrollarían los acontecimientos dentro de la cueva. Los sonidos de allí llegaban claramente al exterior como desde un pozo. No tuvo que esperar mucho. Escuchó cómo abajo comenzaba el pánico, primero maldiciones silenciosas, luego acusaciones cada vez más fuertes. «Maldito idiota», la voz de Samantha se quebraba. «Todo es culpa tuya, tu estúpido plan de accidente amañado. ¿Cómo permitiste que casi muriéramos nosotros mismos? ¿Por qué me empujaste a correr hacia adelante donde todo debía derrumbarse? Decidiste deshacerte de mí». «Cállate, estúpida», rugió Brian. «Tu propio hocico no está limpio. Crees que no sé de tus planes. Querías engañarme, ¿verdad? Quedarte con todo el dinero después de recibir el seguro. ¿Y tú esperabas un reparto justo?». Su risa sonó histérica. «Dios mío, qué ingenuo eres, más estúpido que tú solo mi propio marido. Mi madre siempre dijo que no tengo suerte con los hombres». Ricardo se sentó cómodamente en una roca, sacando un termo con café caliente de su mochila. Ahora podía tomarse su tiempo, que el frío y el miedo hicieran su trabajo, que sacaran a la superficie toda la suciedad, todos los planes secretos y traiciones, que estas dos arañas en un frasco se devoraran mutuamente. Y él esperaría, después de todo, se había preparado durante mucho tiempo para este día. Capítulo 6. Confesión fría. El sol se puso. El frío en la cueva de hielo se volvía cada vez más insoportable. Pasó una hora, quizás más, en la oscuridad el tiempo perdía sentido. Samantha y Brian, exhaustos, se acurrucaban uno contra el otro, tratando de conservar el calor, pero la cercanía, tan deseada ayer, ahora solo provocaba repulsión. Su respiración salía en pequeñas nubes blancas de vapor, depositándose como cristales punzantes en la ropa. «Ricardo, maldita sea, ¿dónde está?», gritó Samantha por enésima vez, su voz quebrándose de desesperación. «Por favor, ya no siento mis piernas, nos congelaremos aquí». El eco rebotó en las paredes de hielo, repitiendo su súplica varias veces. En algún lugar en las profundidades de la cueva goteaba agua, de manera constante, como un metrónomo marcando el tiempo hasta el desenlace. Ambos temblaban de frío. «Inútil», masculló Brian, frotándose las manos entumecidas. «Ese cabrón simplemente nos dejó aquí para morir. No me sorprendería si nos ha descubierto. Por cierto, cobrará el seguro». «Qué ironía». «No te atrevas», Samantha se volvió bruscamente hacia él. «No te atrevas a hablar así de él si no fuera por tu maldita estafa». «¿Mi estafa?», Brian se rió amargamente. «Como si tú fueras una oveja blanca, quien falsificó documentos y su firma, quien fingió ser una esposa amorosa». Desde arriba, donde una tenue luz marcaba la salida de la cueva, apareció la silueta de Ricardo. En sus manos brillaba algo, equipo de alpinismo. «Buenas noches, he vuelto, aunque debo confesarles nunca me fui». «Qué conmovedora discusión», su voz sonaba casi alegre. «Casi familiar, continúen, es muy interesante observar cómo se echan la culpa mutuamente». «Ricardo, gracias a Dios que estás aquí, cariño». Samantha se inclinó hacia adelante, su rostro se contrajo de dolor, los músculos congelados se negaban a obedecer. «Te lo ruego, tú no eres así, siempre has sido bueno, noble». «Cállate», la cortó Brian. «¿Crees que tus talentos actorales todavía funcionan?». Él ya entendió todo. «Recto, lo entendí todo hace mucho tiempo, y estaba preparado para lo que sucedió hoy. Lo que tomaste por una avalancha, Brian, fue solo la detonación de un artefacto explosivo sobre sus cabezas, una imitación de avalancha, y luego ustedes lo hicieron todos solos». Ricardo se sentó en el borde de la grieta, sosteniendo un rollo de cuerda en sus manos. «Y ahora sobre el rescate. Saben, tengo equipo para subir, sin embargo, solo un juego, y saben por Parecías un soldadote simplón, un tonto pueblerino con una pensión militar, pero resultaste ser un sádico enfermo. ¿Te das cuenta de lo que propones, de qué hay que hablar?», masculló Brian entre dientes, pero en su voz ya se percibía el miedo. «Sácanos de aquí, maldita sea. ¿Qué significa que alguien debe quedarse aquí? Te has vuelto loco».
Ahora esto es interesante. Ricardo encendió una potente linterna, dirigiendo el haz directamente a sus rostros. El miedo hace que la gente sea auténtica. Mira, Samantha, tu amante ya comienza a entrar en pánico. Y sin embargo, este era su plan, tan impecable, tan bien pensado. Bien, Ricardo, está bien, soy culpable, lo admito, he perdido. Brian intentó dar firmeza a su voz, pero hablemos como hombres, ¿entiendes? Esto es solo negocios, nada personal, así sucedió. Ahora no es necesario que alguien muera, es solo dinero. Sácame, no te guardaré rencor, tengo un buen capital, no tan enorme como el seguro, pero aún así, no saldrás perdiendo. Y Samantha, ella te traicionó, si vamos al caso. Piénsalo, eso es mucho. Nada personal, Ricardo se rió demoníacamente y esa risa resonó en eco por las paredes de la cueva. Seducir a mi esposa, planear un accidente en mi resort, robar mi dinero, a esto llamas nada personal. Está mintiendo, gritó de repente Samantha. Ricardo, escucha, él me manipuló, usó mis debilidades, fui tan tonta, no tengo la culpa de nada. Hemos compartido cama durante tantos años. ¿Y quién es él? Solo un canalla que casi destruye nuestro matrimonio. Pero ahora todo me queda claro con él, perdóname Ricardo, no puedes dejarme morir aquí congelada. Soy tu esposa. Su voz se quebró en un sollozo, tan sincero que por un momento Ricardo sintió una punzada de duda, pero solo por un momento. Querida, negó con la cabeza, no te aflijas tanto. Vi tu carta, ¿recuerdas? Una carta muy sincera a tu suegra. Si no me falla la memoria, en ella querías primero arruinarme, obtener dinero del seguro y luego no planeabas en absoluto compartirlo con tu amante, ¿verdad? Hablemos con franqueza, ya que estamos teniendo una conversación sincera, en que eres mejor que él. Samantha se quedó inmóvil, sus ojos se dilataron de horror. Brian se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué carta? ¿Qué significa que no planeabas compartir? Yo no, tartamudeó y de repente su rostro cambió. La máscara de víctima indefensa se desprendió, revelando una expresión completamente diferente, dura, calculadora. Bueno, está bien, se enderezó tanto como permitía el espacio de la cueva. ¿Quieres la verdad, Ricardo? Sí, planeé la estafa. Sí, quería engañarlo, hizo un gesto con la cabeza hacia Brian, y ¿sabes por qué? Él es solo una herramienta, el chivo expiatorio perfecto. ¿Qué? Brian se lanzó hacia ella, pero resbaló en el hielo. Ricardo, la voz de Samantha se volvió pragmática, casi íntima. Piénsalo, todas las pruebas están contra él. Él diseñó el accidente, él preparó las sujeciones, en todas partes está su firma. Si ahora le sucede algo, parecerá tan natural, un criminal que murió en su propia trampa. La responsabilidad completamente sobre él, sobre nosotros cero sospechas. Recibo el seguro, recibimos el seguro, amor, dejémoslo aquí para que muera. Eres una zorra, exhaló Brian, una maldita carroña y yo pensaba. ¿Qué pensabas, idiota? Ella se volvió hacia él y en su voz resonó el acero, que encandilaste a una simple ama de casa, que me enamoré de tus trucos baratos, mira la verdad a la cara, siempre fuiste solo un peón. Ricardo se dirigió nuevamente a su marido y su voz se volvió suave e insinuante. Todavía podemos arreglarlo todo, ahora mismo. El seguro, el dinero, todo será nuestro. Empezaremos de nuevo juntos y esta escoria recibirá su merecido. Es un criminal, un estafador, nadie lo echará de menos. Por la mañana encontraremos aquí su cadáver congelado. Dame el equipo de alpinismo. Dios mío, Brian se rió ronca terriblemente. ¡Qué idiota he sido! Y eso que los muchachos me advirtieron, actúas demasiado bien como una enamorada. Cállate, casi escupió esta palabra. Ricardo decide, el tiempo se acaba, pronto oscurecerá, un empujón y todo habrá terminado. Piensa en el dinero, en el futuro, incluso podemos no hacer nada con él, simplemente dejarlo aquí solo, para mañana estará muerto. El futuro, Ricardo se levantó lentamente. ¿Sabes en qué pienso? En aquel día cuando te encontré en la tormenta de nieve. Temblabas de frío, te aferrabas a mí como a un salvador, justo como ahora. Eso también fue actuación. No, algo tembló en su voz. Entonces no, realmente te amaba, Ricardo, pero luego siempre estabas ocupado con tu resort, con tus planes grandiosos. Y yo quería más, una enorme póliza de seguro multimillonaria, de inmediato, en un solo día. Y por este más estás dispuesta a enviar a una persona a la muerte. No es una persona, es un estafador igual que. Igual que tú, completó suavemente Ricardo. Sacó la radio, a todos los puestos, habla Mendoza, llamo al grupo de rescate y a la policía. No, gritaron al unísono ambos prisioneros de la cueva de hielo. Sí, Ricardo comenzó a desenrollar la cuerda, los salvaré a ambos, porque hay cosas más importantes que la venganza, existe el honor y la justicia. Ustedes no lo entenderán, pero eso no importa. Ricardo, en la voz de Samantha sonó por primera vez algo auténtico. Te amaba, alguna vez realmente te amaba. Lo sé, querida, por eso te salvo, pero el amor y la justicia son cosas diferentes, especialmente aquí en las montañas, donde tarde o temprano cada uno muestra su verdadero rostro. Comenzó a bajar el equipo,
Y abajo, en la fría oscuridad, dos personas se miraban con odio, comprendiendo gradualmente que habían perdido. Perdido ante alguien que consideraban demasiado simple y honesto para sus sofisticados juegos, ante alguien que en esta cueva resultó ser más fuerte que ambos. La operación de rescate duró casi 3 horas. Ricardo observaba cómo los profesionales, a quienes él mismo había entrenado alguna vez, metódicamente extraían de la cueva de hielo a dos personas semicongeladas. Samantha no lo miraba, solo hacia abajo, como si el hielo bajo sus pies ocultara algunas respuestas. Cuando llegó la policía, la nieve ya había dejado de caer. La naturaleza, parecía, también quería ver el final de esta historia. El oficial Rogers, viejo amigo de Ricardo de su servicio militar, escuchó en silencio la grabación de la cueva. Dios mío, Ricardo, fue todo lo que dijo sacudiendo la cabeza. ¿Cómo es que tú? Sobreviví, Ricardo sonrió tristemente. Sabes, en las montañas hay una regla, nunca subestimes al adversario, incluso si ese adversario es tu propia esposa. El juicio se celebró 3 meses después. La sala estaba llena, periodistas, propietarios de otros resorts, residentes locales. Todos querían ver el desenlace de la historia que había conmocionado su tranquilo pueblo. Ricardo se sentaba en la primera fila, justo detrás de su ex esposa. El perfume caro que alguna vez le gustó tanto ahora le daba náusea. Samantha se comportó magníficamente, siempre fue una excelente actriz. Hablaba de ofuscación mental, de cómo la arrastró esta estafa, culpaba de todo a Brian. Lloraba, pedía perdón, pero Ricardo veía sus lágrimas eran tan falsas como sus últimos años juntos. Brian se desmoronó. En el segundo día del proceso lo contó todo, sobre otros resorts, sobre estafas pasadas, sobre cómo planearon esta con Samantha. Su testimonio detallado fue el último clavo en el ataúd común. 20 años, anunció el juez, para ambos, sin derecho a libertad condicional anticipada. Cuando se los llevaban, Samantha finalmente se volvió hacia Ricardo. En sus ojos no había ni arrepentimiento ni amor, solo la ira de un depredador acorralado. Pasó un año, el resort Cumbre Norte no solo sobrevivió, floreció. La historia de la tragedia evitada lo convirtió en una leyenda. La gente creía, un lugar donde la verdad venció a la mentira no puede ser peligroso. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un me gusta, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.